Muy bien. Le doy la bienvenida a todos los que se conectaron. Sabemos que en Chile hay una situación bien particular actualmente con el COVID-19 y la etapa, que la verdad es que no sé qué fase es la que estamos viviendo, pero una etapa muy compleja. Nos han catalogado ya como uno de los países con la situación más compleja junto a Brasil, Perú, etcétera. Así que tratando justamente de hackearnos esas situaciones que de todas maneras queremos mantener nuestra agenda del año y teníamos planificado hacer un club CISO ahora, así que quisimos cumplir con eso y tenemos a Alejandro Ramos que nos está acompañando, que está haciendo el esfuerzo de estar a esta hora despierto, así que yo voy a quitarle solamente unos minutos. Quería presentarle, bueno, te dejé como anfitrión ahora a ti Alejandro, así que si me pasas de vuelta el anfitrión, yo puedo presentar. Sí, claro, cómo no. Porque quería presentar un par Esto de de tener el poder, noticias. Esto de tener el poder, sí, y ahí son va. cosas nuevas que nos pasan a todos, así que todo bien. Yo quería presentar un par de información. Bueno, ahora estamos haciendo el segundo Club CISO, el primer Club CISO lo hicimos en marzo, fue un panel donde participaron varios CISO de la industria. Ahora, como yo les decía, tenemos la suerte y el honor de que nos esté acompañando Alejandro Ramos, quien es el Global Chief Security Operations Officer en Eleven Path y con quien tengo la suerte y orgullo de poder trabajar hace algunos años en Eleven Path en Telefónica. Y dentro de la agenda del año, en particular para el Club CISO, quisimos agregar un Club CISO, y además también algo que hicimos el año pasado y este año quisimos repetirlo también, es elegir al mejor CISO del año anterior, justamente esto lo eligen entre los mismos miembros CISO del club. El año pasado lo comenzamos a elegir en este segundo Club CISO también, ya ahora hicimos lo mismo, por lo tanto vamos a dar un mes básicamente entre el 17 de junio y el 22 de julio para que voten a los CISO que ustedes piensan pueden ser elegidos el mejor por la gestión que han hecho del año anterior, y luego entre los más votados vamos a hacer una terna y nuevamente vamos a volver a los miembros del club a que voten por ellos y así elegir al mejor club CISO del año, que son básicamente elegidos entre ustedes mismos, entre los propios CISO del club. El año pasado fue Juan Roa y le entregamos el premio en el tercer Club CISO, y ahora va a ser lo mismo, va a ser el 26 de agosto, pero antes de eso, como yo les decía, sumamos un nuevo Club CISO, que va a ser el 22 de julio, donde quisimos hacer una nueva edición especial. Como yo recién le comentaba a Alejandro, tenemos una edición especial del Club CISO en octubre, donde hacemos el panel Hacker versus CISO, y ahora quisimos agregar otra dimensión a este Club CISO y vamos a hacer un panel de CIO más CISO, porque pensamos que también es muy importante que exista debate y que podamos juntar al CIO y al CISO, porque no siempre son parte de la misma área, así que yo creo que es muy importante para ambos roles poder tener la oportunidad de conversar, así que es el nuevo Club CISO que agregamos. Así que en resumen, ahora vamos a hacerles llegar a todos un correo para que voten a las personas que ustedes piensan que pueden ser CISO. Luego de eso, entre los tres más votados, vamos a volver a ustedes para que entre esos tres elijan al mejor Club CISO del 2019. Y lo último, los quiero invitar también al Meetup. Este año creamos una nueva instancia también de reunión, que son Meetup. Nos comprometimos a tener Meetup de manera mensual. Y el próximo Meetup es con David Marugán, que probablemente Alejandro lo conozca también, que es un hacker, por así decirlo también, consultor especialista en ciberseguridad que se ha especializado en seguridad electrónica y de radiotelecomunicación. Todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, etcétera, es el mundo de David, así que quedan totalmente invitados también para este viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, muy rápido, ahí tenemos toda la agenda de eventos del año y la próxima conferencia grande virtual también, que tuvimos que hacerla formato virtual, no presencial como lo habíamos hecho los dos años anteriores, en la 8.8 Solidaria, donde básicamente para asistir solamente pedimos un aporte voluntario, que es el 26 de julio. Y no le quito más tiempo a Alejandro, por lo tanto, lo dejo con la palabra. Así que Alejandro, quedamos muy atentos a tu keynote y la verdad es que a nombre de todos te doy las gracias por dedicarnos este tiempo y estar acompañándonos con nosotros allá a las 12 de la noche, 10 ya del día jueves. Así que muchas gracias nuevamente. Nada, un placer estar con vosotros. Gracias por invitarme. Eso lo primero. El honor de verdad que es para mí el estar aquí con vosotros.
Yo creo que, bueno, casi seguro que no me conocéis los que estáis aquí. Yo creo que en el club de CISOs que se mueve por la comunidad de España, sí. Porque, bueno, pues también hay determinados foros, ¿no? donde nos reuníamos. Porque tengáis un poco mi trayectoria y de lo que os quería hablar hoy. Bueno, pues yo llevo como unos 20 años haciendo seguridad. Empecé en una empresa de servicios en SIA, se llama, pues en un equipo de hacking, allí como por el año 2000. Estuve allí 9 años, luego ya me fui a la parte de seguridad interna en ING como responsable de seguridad tanto física como lógica de un banco online, especialmente, con sede en Holanda. Y después de 5 años ahí, pues he pasado 5 años donde estoy ahora, ¿no? Que es Telefónica. Tuve el rol de responsable de seguridad interna para todo el grupo y ahora pues hace un año me he movido otra vez a la parte de servicios, para ofrecer servicios de seguridad. Así que vamos a decir que ando con un pie dentro y otro fuera del mundo de la seguridad interna y de la prestación de servicios. Yo creo que ambos mundos son muy divertidos y muy bonitos, muy distintos y te permiten conocer mejor el mercado, la situación, los problemas y cómo solucionarlos, ¿no? La seguridad interna pues, es una carrera muy a largo plazo, pero está muy centrado en una única arquitectura, en unos únicos sistemas. Lo bueno de estar en la parte de prestación de servicios es que ayudas a otros responsables, colaboras con ellos y bueno, pues conoces todavía mucho más en cuanto a tecnología y bueno, pues tiene también su aliciente, ¿no? Sobre todo desde una perspectiva muy técnica. Bueno, Gabriel me pidió que me uniese con vosotros para hablar un poco de mis experiencias. A él le había gustado algo que hice hace un tiempo de Red Team. También arrastro mucho pasado de esto, ¿no? En mi experiencia de SIA, siempre me ha gustado más la parte de hacking. Por eso cuando dice Gabriel CISOs contra hackers, yo no estoy muy de acuerdo de esa comparativa, ¿eh? A mí me gustaría más CIOs contra CISOs a lo mejor o CISOs contra DPOs, el responsable de privacidad, que también pues en determinadas organizaciones genera fricción. Pero bueno, yo creo que se puede ser CISO y hacker a la vez o hacker y CISO, ¿no? Hablando más de la temática en concreto de Red Team, sí que quería daros unas pinceladas de las experiencias que he tenido en los últimos años, pues que vengo arrastrando primero como prestador de servicios que os decía y luego en seguridad interna, ¿no? Pues, y lecciones aprendidas, bueno, y cómo está el panorama este ahora mismo del mundo del hacking, de vulnerabilidades, y en concreto del Red Team. Que yo creo que desde hace como 2 o 3 años ha cogido mucha moda, ya no tiene mucho sentido hablar de lo que es un Red Team, ni quiero contaros absolutamente nada porque pues es al final un servicio que hoy en día se ofrece al mercado y es bastante común, pero sí el que lo hace más especial, ¿no? El por qué tiene sentido ejecutar este tipo de proyectos para los clientes o demandarlos, ¿no? al mercado. Y bueno, pues cuáles son las diferencias principales que hay con el hacking ético más tradicional que se han ido haciendo en las organizaciones, pues eso, desde los años 90 hasta nuestros días, ¿no? Y la gracia de este tipo de proyectos es que el alcance no está limitado, es decir, no es revísame esta aplicación web, revísame este rango de direcciones IP o este soy yo y mira a ver qué fallos encuentras y por dónde te cuelas, sino pues que el alcance es infinito, ¿no? Y el todo vale que decimos nosotros en el equipo de Red Team, pues aporta mucho valor, porque el todo vale significa que lo mismo voy a revisar una Wi-Fi o voy a revisar un TPV o lo que me dé la gana, porque al final todo vale. Y lo que tengo que es buscar el escenario más probable por el que vaya a encontrar una vulnerabilidad y por el que vaya a conseguir colarme en tus sistemas y escalar privilegios, ¿no? Yo creo que esta es la principal diferencia entre ambos mundos, ¿no? Los ethical hacks más tradicionales y los ejercicios de Red Team en el que el todo vale. Además de eso, también es muy común que los ejercicios de Red Team no se acoten más allá que por el tiempo, ¿no? Que el servicio se ofrezca pues, durante 3, 6 meses, un año, el contrato que determine el cliente y que durante ese tiempo y el todo vale, pues se vayan haciendo distintos tipos de pruebas con distintos tipos de información
etcétera, ¿no? Incluso pues que esas fases, una vez ha habido una primera explotación de vulnerabilidades en el perímetro, hay una parte de persistencia, pues que esa persistencia sea mucho más controlada que lo que se hace en un ethical hack normal, donde, bueno, pues si me han detectado y ya. En cambio, en un red team, pues se suele generar malware a medida, cada compañía que ofrece el servicio suele tener un APT propio que trata pues, de que no sea detectado por las compañías antivirus o por las distintas soluciones de seguridad. Y bueno, pues esa marquetería fina, vamos a decir, ese proceso más manual de generar este tipo de herramientas es lo que pone en valor el servicio, ¿no? Si realmente alguien está haciendo una pieza de software específica para nuestra organización y nuestros sistemas de seguridad no son capaces de detectarlo, pues tenemos un problema, ¿no? Y al final lo que pretende el ejercicio pues es encontrar estos gaps para darles solución. Por supuesto que no os he dicho nada, pero yo tengo aquí acceso al chat. Cualquier cosa, más que encantado de ir leyéndos y ir respondiendo cualquier duda que os surja, ¿vale? Porque si no, pues os voy a soltar aquí una chapa. Esto va a ser unidireccional y voy a poder interactuar poco con vosotros. Pero bueno, yo voy leyendo ahí según vayáis escribiendo y os voy tratando de resolver si o cualquier comentario lo comentamos entre todos, por supuesto. Otra cosa que hace especial también los ejercicios de Red Team y que tampoco quiero dejar pasar por alto es la velocidad, ¿no? Al final, los ethical hacks suelen estar, como decía, más acotados por un alcance concreto, por un activo o por un conjunto de sistemas. El Red Team, al ser un periodo de tiempo, vamos a suponer de un año, al final gana el que es más rápido, que es más, cuando hay una nueva vulnerabilidad. El equipo de Red Team va a estar esperando la oportunidad y la ventana desde la que se publica una vulnerabilidad y las herramientas para explotar esa vulnerabilidad. En cambio, todo el mundo que ha gestionado seguridad de forma interna sabe que hay un gap entre que se libera un parche y consigues que tu organización actualice, ¿no? Entonces, esa competición de velocidad entre el equipo que ataca, el equipo rojo, y ese intento de detectar o de parchear el sistema, pues es también algo que aporta mucho desde un punto de vista organizativo y que una vez pues, se obtienen resultados, uno es capaz de justificar el por qué las ventanas de parcheo pues, tienen que ser menores o hay que cambiar algunos procesos para mejorar en este tipo de actuaciones. Por último, bueno, hay también algo muy relevante y es que desde una perspectiva de ethical hack muchas vulnerabilidades son consideradas con una criticidad baja. En cambio, en una perspectiva de red team, estas vulnerabilidades son sumadas a otras vulnerabilidades que también pueden ser bajas o más altas y esto genera vulnerabilidades críticas, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo típico, ¿no? De una enumeración de usuarios eh, en una página de seguridad o una página de la compañía donde yo soy capaz de enumerar empleados simplemente, a priori, pues eso es una vulnerabilidad baja o casi inexistente, ¿no? Una vulnerabilidad de tipo informativa, ¿no? Al fin, el poder saber el login de un usuario, pues bueno, casi es información pública. En cambio, si puedo utilizar ese login para tratar luego de conectar y hacer una fuerza bruta inversa en una VPN y dado una lista de usuarios, probar todos la contraseña, yo que sé, junio 2020, muy probablemente pues acabe encontrando que alguno de sus usuarios tiene esa contraseña y accedo a la organización, ¿no? Entonces, pues hemos convertido lo que era una vulnerabilidad informativa de criticidad baja en un escenario de riesgo que va a poder generarnos pues, un compromiso de la organización o por lo menos una primera entrada. En esto de los RETIM también se ha avanzado mucho, no es simplemente ataca y ya está, y genera un informe y vemos hasta dónde llegas y estate 3 meses buscándome las cosquillas, ¿no? También pues hay una parte de gobierno que es importante y unas métricas que pueden permitir desde una perspectiva de seguridad interna controlar el nivel de madurez que tenemos, ¿no? Nosotros decimos, y mi experiencia propia también como responsable de seguridad interna, que estos ejercicios tienen un 100% de efectividad. Es decir, es una cuestión meramente de tiempo. Si tú contratas un ejercicio de Red Team durante un año y tu proveedor pues, es un proveedor porque tiene una calidad suficiente, va a conseguir al final, ¿no? Es su privilegio a la organización o el objetivo que se hayan puesto.
Entonces, ese 100% no es un indicador como tal, porque pues, al final sobre el papel, ¿no? Y en el modo más teórico sabemos que el comprometer la compañía es posible y en algún momento va a ocurrir. ¿Cómo se mide esto? Pues generalmente hay dos indicadores fundamentales, ¿no? El tiempo medio para comprometer, que de las siglas en el inglés MTTC, es decir, cuánto tiempo he tardado yo en conseguir un primer acceso o un privilegio como administrador, de tal manera que a lo mejor el primer ejercicio que hago de Red Team, este tiempo es de un mes, 2 meses. Si llevo 7 ejercicios de Red Team, probablemente habré ido aprendiendo cuáles son las vulnerabilidades que he tenido, habré mejorado mis procesos, habré mejorado pues toda mi arquitectura de seguridad y mi madurez para que esos 2 meses pues, se desplacen a 6, a 8 o a un año, ¿no? Al final el objetivo es hacer que esa cantidad de tiempo necesaria para comprometer mi organización sea la mayor posible, ¿vale? Siendo que entendemos, y esto es un mensaje duro, pues eso, para un CIO o para un CEO, que aquel que le ponga suficiente empeño lo va a conseguir. Otro indicador bastante común es el medio tiempo para escalar privilegios. Y esto es pues, desde que tengo un primer acceso, pues una VPN de un empleado, por ejemplo, hasta que he conseguido ser administrador de dominio. Eso me ha costado minutos, horas, días, semanas o meses, ¿no? Pues eso vamos, puede ser medible, debe de ser medible y bueno, pues también nos va a dar una percepción de cuánta madurez tenemos en torno a este tipo de ejercicios y en general de toda nuestra capacidad de seguridad. Estoy viendo aquí una pregunta, pero viene más en el entorno privado. Bueno, pues sobre todo por esas primeras etapas mías, ¿no? En el mundo de la seguridad como proveedor, haciendo técnicas de hacking, ¿no? Y bueno, pues como decía, inicialmente yo empecé en una empresa de seguridad y por responder la pregunta de la curiosidad, ahí lideré un equipo que en su momento pues llegó a ser de unas 30 personas más o menos, lo que llamábamos el Tiger Team, y bueno, pues hacíamos lo que en aquella época demandaba el mercado, que eran sobre todo proyectos de hacking ético, ¿vale? De todo tipo, pues Wi-Fi, Bluetooth, este tipo de cosas, páginas web, sistemas, SAP, lo que cayese, ¿no? Al final, pues cuando haces revisiones de seguridad, pues te toca un poco de todo. También es cierto que yo antes de hacer seguridad venía del mundo de la administración de sistemas y bueno, como aficionado pues empecé incluso antes, ¿no? Desde pues aproximadamente los 16 años o así, empecé ya a introducirme pues en los chats, en este tipo de foros para pues aprender un poco de qué iba todo este mundo y bueno, pues entender desde qué era un ISP a cómo funcionaba un Radius, a qué significaba un fichero de pago, ¿no? Al principio, pues los tiempos yo creo que para aprender este tipo de cosas eran mucho más complejos, no había foros como este, ni congresos, ni nada, ¿no? Lo que había eran manuales de Unix, manuales de NT y tiempo que puede tener un adolescente que yo creo que es lo más valioso que puede tener alguien para aprender. Volviendo a la temática del Red Team, ¿no? ¿Por qué tienen éxito estos ejercicios? ¿Por qué decimos que el 100% de los ejercicios que se hacen con objetivo de penetrar una organización tienen éxito? Eso es un mensaje duro, ¿no? Y si eres responsable de seguridad y, como decía Gabriel, te van a dar un premio al CISO del año y al año siguiente tienes un incidente de ransom. Yo me he comido varios incidentes, incluso como responsable de seguridad interna. O sea, el responsable de seguridad interna que no se haya comido un incidente simplemente le ha ocurrido porque no ha sido suficientemente tiempo responsable de seguridad interna, sino le acabará ocurriendo antes o después, ¿no? Y siempre te acabas preguntando el por qué ocurre y cuáles son los problemas raíz o los problemas más importantes para esto. Bueno, yo creo que hay varios factores relevantes, ¿no? Empezando por la parte más perimetral, nos encontramos que las aplicaciones web o cualquier tipo de servicio siguen sin estar desarrolladas correctamente. Los frameworks de desarrollo, pues desde el C que se utilizaba sobre todo pues años atrás, a los frameworks que hay actuales, tienen vulnerabilidades, muchas vulnerabilidades. Es muy difícil programar de forma segura, incluso aunque te formes, incluso aunque quieras, ¿no? Es complejo porque los lenguajes en sí mismos no tienen mecanismos de autoprotección. Esto ha ido evolucionando y según van evolucionando los propios lenguajes, cada vez es más difícil cometer errores e incluso hay que
desconfigurar frameworks de trabajo para cometer estos errores. Pero claro, hablamos de muy recientemente, el nivel de legacy, de código obsoleto que hay es muy grande. La única manera de luchar con esto, o que yo he planteado cuando he tenido el rol, es con programas de recompensa, ¿no? Al final, un programa de recompensa de vulnerabilidades que se llevan haciendo pues también bastantes años, sobre todo por las grandes compañías tecnológicas, es una forma muy eficaz de encontrar este tipo de vulnerabilidades, de pagarlas desde una perspectiva coste efectivo muy económicas, porque puedes tener y contratar un montón de ethical hacks y que no encuentren vulnerabilidades. En cambio, con un programa de recompensas, un bug bounty, sabes que vas a pagar por cada euro que metas ahí, es algo que, una vulnerabilidad que vas a obtener, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de gestión de presupuesto y de mitigar riesgo, pues claramente es un win-win. Otra cosa es lo complejo o no complejo que puede ser lanzar un programa de vulnerabilidades en una organización, pues dependiendo de su nivel de madurez de seguridad, de cómo de predispuestos están a salir o no en prensa, a que haya un artículo sobre que te han encontrado algo por lo que has pagado, noticias, leaks, etcétera, ¿no? Es algo que hay que coordinar con muchas áreas, con el legal, con comunicación, con proveedores que hayan hecho este tipo de cosas anteriormente, etcétera. Es trabajo duro, ¿no? En el caso de mi vida pasada, pues lanzamos el programa de vulnerabilidades en el banco, en ING, y en Telefónica pues también hicimos un programa que sigue, que es privado, no puede participar cualquiera, pero ahí está y bueno, pues también es reconocido y al final como decía, cada euro que metemos de presupuesto en el programa pues son vulnerabilidades gordas que se cierran. Lo mismo ocurre con la parte de parches que comentaba antes, ¿no? Esa carrera de vulnerabilidades. Si yo fuese el CEO de una compañía, o si yo le pregunto al CEO de una compañía por qué no parchea el mismo día que sale el parche, la respuesta va a ser muy clara, ¿no? No quieren tener problemas de compatibilidad, problemas de que fallen los parches, no quieren ser los primeros en integrar esos parches. ¿Por qué? Porque históricamente esos parches han tenido, esos u otros, vamos, han tenido en el pasado problemas. De repente estás solucionando un problema en el Internet Explorer y te deja de funcionar el Outlook. O estás parcheando un servicio de SMB y te dejan de funcionar las impresoras. Y esto es algo que funciona, ¿no? Y que ocurre, que los responsables de seguridad se tienen que enfrentar y hay veces que presionan porque esa ventana de parcheo sea mayor, pero en cambio el responsable de sistemas que tiene que someterse a que la disponibilidad y el negocio siga funcionando, tiene que barajar, ¿no? y poner en medio para decidir cómo hacerlo. Para mí aquí la problemática reside en que las compañías y fabricantes de seguridad están dando la responsabilidad de la calidad de esos parches al cliente final. Es decir, yo como cliente de un sistema operativo pues, de Microsoft o de un SAP o de un Oracle, si se me felicita un parche y yo aplico ese parche, tiene que venirme con garantías de que no me va a romper nada. En cambio, me sueltan el parche pues porque se ha desarrollado rápido, porque no tienen suficientes elementos para hacer QA. Por lo que sea, me han soltado un parche que me va a generar una incidencia mayor que la que trata de solucionar. Entonces aquí hay como una delegación escondida, que también tiene sus motivos, obviamente, pero hay una delegación escondida en el que al final el QA lo tienen que hacer los clientes, los usuarios finales. Entonces, es un juego en el que claramente el responsable de seguridad interna tiene desventaja. Si bien es cierto que la complejidad tecnológica que hay para el fabricante probar todos los escenarios posibles con todas las casuísticas posibles es muy complejo. Vamos a decir que yo como cliente me abstraigo de su complejidad y considero que no es mi problema y que ya que estoy pagando por ello me lo tienen que dar resuelto. Y es algo que en términos reales no está ocurriendo. Y de estos tenemos muchos casos, ¿no? Hablamos de la gestión de identidad, un problema que no está resuelto. Hay soluciones, se puede gobernar, se pueden revisar permisos, sí, hay 300.000 soluciones, pero el problema de raíz no está resuelto. Al final hace falta ingente cantidad de personas revisando manualmente o con procesos muy costosos para tener una gestión de identidad que realmente no te soluciona el problema de la escalada de privilegios administrador, te la soluciona de una manera relativamente compleja, ¿no? Máquinas de salto, por ejemplo, pues ocurre lo mismo. Tienes que montar unas arquitecturas tecnológicas tan complejas que dificultan tanto la vida a la gente que está en el otro lado, a la gente que se dedica a la tecnología, a la TI, a las redes, etcétera, que se genera una clara desventaja para el responsable de seguridad interna, ¿no? Entonces,
desde una perspectiva, si yo fuera un gran fabricante y pensase que mi solución de gestión de identidad es puntera en el mercado, y puede que lo sea y que sea la mejor, desde la perspectiva del responsable de seguridad, esa solución no le va a cubrir el problema, no le va a automatizar el 100%, no va a evitar que alguien en recursos humanos, cuando un empleado se vaya, le dé al botón de eliminar el usuario, ese usuario se elimine realmente en todas las partes. Eso es irreal. Y cualquiera que haya gestionado un mundo de identidad sabrá de lo que estoy hablando. Los permisos es algo muy complejo y el ser capaz de hilar aplicaciones de negocio con aplicaciones de sistema operativo, con permisos en aplicaciones, con roles, eso es un infierno que no está resuelto a día de hoy. Y habrá, como digo, productos, mecanismos, etcétera, pero la realidad es que no está resuelto, como no está resuelta la monitorización de seguridad. Y yo no quiero llorar aquí, pero eso le hace falta hacer ejercicios de Red Team para verlo. Se te cuelan y tu SIEM no ha visto nada. O has tenido 7 incidentes y tu SIEM ha visto algo, pero por el ruido que hay en medio no has sido capaz de gestionarlo correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto cuando hay 300.000 fabricantes de SIEM, cuando se ha mejorado muchísimo? Pues porque es muy complejo establecer dónde están los grises y cuáles son claramente falsos positivos y cuáles son realmente alertas a las que hay que atender. Es muy, muy complejo y requiere muchísimo esfuerzo manual. Y ha mejorado la tecnología y ese esfuerzo manual es menor, pero incluso con el último modelo de SIEM, y me da igual el fabricante que sea, va a hacer falta mucho empeño en que los procesos funcionen correctamente, ¿no? Vamos, os aseguro, en la parte en la que me compete ahora como responsable de operaciones, atendiendo a clientes y viendo incidentes, que en el 95% de los casos ha habido alguna alerta en el SIEM que no se le ha prestado atención, o el SIEM no tenía todas las fuentes, o no se estaba correlando de la manera correcta, etc., ¿no? Entonces, la cantidad de esfuerzo y el coste que tienen este tipo de herramientas son muy altos para que realmente se le saque el beneficio que se espera que aporte de ellos, ¿no? Entonces, también está desequilibrada ahí la balanza. ¿Se puede hacer mejor? Pues posiblemente. Pero claro, como digo, esto es un tema presupuestario y al final para encontrarnos en la parte de arriba de la montaña, pues es elevado la cantidad de pues, horas hombre al final que hay que poner sobre ello. Y me gustan mucho los ejemplos, ¿no? Porque también depende al CISO que le preguntas o a la persona que esté operando un SIEM le reflejes. Es una alerta de un antivirus, por ejemplo, donde dice que ha borrado un malware de un PC, ¿hay que hacerle caso o no hay que hacerle caso? Es decir, yo tengo mi SIEM que está monitorizando como una fuente un antivirus, ese antivirus ha detectado un malware en un servidor o en un PC y me dice que se ha eliminado. Eso es una alerta que tengo que responder como equipo de seguridad y para esta respuesta cada responsable de seguridad va a tener distinta solución. Uno dirá sí, porque puede haber algo mayor, o no, porque para eso está el antivirus, ya lo he eliminado, pues el riesgo está mitigado, ¿para qué me voy a preocupar? Si eso tengo todos los días 60. Entonces, los criterios incluso que tenemos nosotros mismos no siempre son los mismos. Y pongo este ejemplo, pero me puedo ir a la alerta de un IDES, a la alerta de un IPS, a la alerta de un WAF, a la alerta de, me da igual lo que queramos. Al final, si estoy bloqueando algo, debería de generar alerta, esa alerta debe ser investigada, ¿no? Pues como tengo que vigilar todas las alertas que generan mis IPS o todas las alertas que generan mi WAF, lo mismo me hace falta tener 7.000 tíos mirando esas alertas en el SIEM. Entonces no miro las alertas de los WAF. Bueno, pues que lo mismo, entre las 500.000 alertas hay 10 de alguien que ha conseguido saltarse el WAF. Ostras, pues es que lo mismo por ahí se me están colando. Al final, la balanza otra vez se vuelve a desequilibrar, ¿no? En este mundo de la monitorización. Estoy viendo aquí preguntas, me preguntan Chises por el programa de Ubuntu si ayuda a bajar la exposición de las organizaciones y ciberataques. Bueno, pues mi experiencia en el programa de Ubuntu es muy buena, ¿no? Por lo que comentaba anteriormente. En organizaciones especialmente grandes, y si me voy a mi vida pasada en Telefónica, donde estábamos gestionando, para que os hagáis una idea, unas 40 millones de direcciones IP, que se dice pronto, pero eso es muchas direcciones IP con potenciales vulnerabilidades, pues es al final la manera más eficaz que tenemos de localizar vulnerabilidades muy escondidas, ¿no? Y en los programas de Ubuntu también hay una pirámide
o una curva muy relevante, ¿no? Desde que empiezas un programa de este tipo hasta que consigues un nivel de madurez en el que te das cuenta que los investigadores dejan de buscar porque el precio es suficientemente bajo. Entonces, tú estás pagando $100 la vulnerabilidad y tienes 500, por ejemplo, pues las solucionarás. Pero seguramente las siguientes 100 las vas a tener que pagar a 150 porque ya hay menos. Y así irá creciendo el precio y el indicador que tenemos aquí es cuánto tienes que pagar para seguir encontrando vulnerabilidades, ¿no? Y si nos vamos a las grandes compañías tecnológicas, pues veremos las burradas astronómicas que se están pagando hoy en día por buscar una vulnerabilidad pues en un Chrome o por buscar una vulnerabilidad en un iOS o en productos de este estilo, ¿no? Donde hablamos de 100.000, 200.000, 300.000 o $500.000 por una única vulnerabilidad o bueno, una vulnerabilidad que explota tres mecanismos distintos para escalar privilegios, generar persistencia, etcétera, ¿no? Entonces, tal y como visualizo yo, el programa de Bug Bounty van a ser cada vez más usados dentro de las compañías, se van a acabar estandarizando, será lo que acabe matando los ethical hacks más allá de aquellos que se hacen por puro cumplimiento, porque al final pues PCI, leyes de privacidad, etcétera, también nos obligan a hacer este tipo de actividades, pero los Bug Bounty tengo bastante claro que en el futuro va a ser el día a día dentro de las organizaciones y la manera en la que consigamos obtener el mayor beneficio por el menor precio, ¿no? Y la capacidad internacional de tener un montón de gente mirando nuestros sistemas de una forma controlada. También, como decía, hace falta tener un nivel de madurez, ¿no? Pues si abres un programa de Bug Bounty, aunque sea privado, a 500, 2.000 personas, o tienes medianamente las cosas bien atadas, o lo mismo, pues puedes tener problemas de disponibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que hay que empezar poquito a poco, con poca gente, el family and friends que decimos, ¿no? Los conocidos, empresas pequeñas, hasta luego ir publicando e incluso ya acabar en internet diciendo, hola, aquí estoy, búsquenme vulnerabilidades que pago por ellas, ¿no? Que es el role model en los programas de vulnerabilidades. Germán me pregunta si una vez fui detenido por la policía. Bueno, ahí con 18 años sí que tuve mis acercamientos con ellos, con el cuerpo de policía de España. Fue una experiencia enriquecedora, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues nada, si nos remontamos al año 98, pues nada que fuera anormal. No, el cibercrimen no existía como tal, allí lo que era pues no sé, pues, puro conocimiento y curiosidad de alguien que tiene 18 años. O sea que hablamos de hace casi 20, pues os podéis imaginar, vamos, te llevas el susto, vuelves a casa, te lo piensas mejor y decides que es mejor estar en el lado de los buenos y de los que defienden que de los que están haciendo el moñas. También pues hay un aprendizaje en todo esto, ¿no? Rodrigo me pregunta por Lorenzo y el blog de Security by Default. Y bueno, habla de Lorenzo porque me consta que ha ido mucho por la conferencia de 8.8 y ha dado muchas charlas allí, que también soy consciente de análisis forenses, ¿no? Y sus distintas ediciones. Bueno, desgraciadamente el blog ha ido perdiendo fuelle, yo creo que desde hace unos años no lo mantenemos. Escribimos mucho, tuvimos unos años de buena aventura, pero poco a poco me temo que ha quedado en el olvido. Y bueno, afortunadamente otros han cogido el testigo, hay muy buen material en internet, se puede leer grandes artículos, por supuesto muchísimo mejor que lo que escribíamos nosotros y ahí están, ¿no? Ojalá algún día pudiéramos retomarlo y dedicarle tiempo. Si bien es cierto que yo en el plano técnico pues poco a poco lo voy abandonando. Carlos Montoya me pregunta por el WannaCry, ¿no? y el triage que recomendaría para ese tipo de incidentes. Bueno, pues WannaCry yo creo que fue una experiencia enriquecedora. Ahí me lo comí como responsable de seguridad interna dentro del grupo. Una de las primeras cosas que siempre decimos es que nunca perdimos servicio, cosa que es pues un orgullo para nosotros, ¿no? Porque pese a tener una infección de ransom como muchas otras organizaciones, pues la gente siguió pudiendo llamar por teléfono, siguió pudiendo consumir contenido televisivo y evitamos que fuera una propagación por el resto de compañías del grupo y fue muy localizada en un entorno muy concreto. Si bien es cierto que yo
como responsable de seguridad aprendí en una semana, pues posiblemente lo que hubiera aprendido en 5 años respondiendo a incidentes, ¿no? Desde cómo gobernarlos en comunicación, en un ámbito legal, en un ámbito de privacidad, en un ámbito de reporte, en los distintos foros de consejo de administración, auditoría, etcétera, hasta la perspectiva más técnica, ¿no? Y cómo implantamos, pues, el kill switch, aquel famoso que salió, pues yo creo que fuimos la primera organización en montarlo y en decir cómo funcionaba y en hacerlo de forma interna. No me voy a olvidar de aquella noche. El equipo entero de Telefónica se volcó, un equipo, vamos, del que hay que estar más que orgulloso de formar parte de él. Eh, bueno, fue bastante increíble. Eso también me ha permitido ahora, en mi nuevo rol, pues liderar y gestionar algunos otros incidentes en otras compañías con los nuevos players que está habiendo ahora más enfocados a cibercrimen y a, bueno, igual que WannaCry, pero WannaCry como que tenía no estaba pidiendo los millones de euros que están pidiendo ahora, ¿no? Los ransom actuales, pero sí es cierto que llevamos como 7, 8 meses respondiendo a incidentes en multinacionales que están perdiendo servicio de una forma muy eficaz, ¿no? Y para mí WannaCry pues, fue un aprendizaje muy importante que bueno, pues al final todo tiene su metodología, su buen hacer y a nosotros nos tocó aprender, perdón, por roce duro, ¿no? A base de la caída, pero bueno, una vez hemos aprendido, pues ahora estamos sacando mucho beneficio, ¿no? A base de ayudar, como digo, pues a nuestros clientes, empresas a las que estamos ofreciendo servicios de seguridad y bueno, pues sobre todo evitar también que nos vuelva a ocurrir en nuestro entorno. Bueno, con esto me he pulido todas las preguntas que se habían ido acumulando por ahí. Ahí tengo una nueva que me pregunta Rodrigo, si tenemos más incidentes en época de pandemia. Pues mira, la estadística que te puedo dar de incidentes es real y pues estamos teniendo como unos 3 críticos al mes, más o menos, clientes nuestros, a los que nosotros, o no clientes, sino empresas que solicitan nuestros servicios ahora. Y más o menos, pues nuestra métrica como compañía era antes de la pandemia y de COVID unos 3 incidentes y actualmente los últimos meses ha seguido siendo 3 incidentes también. Así que desde una perspectiva macro, nosotros no hemos visto un aumento en infecciones por ransom o por infecciones APTs, etcétera, de cualquier otro tipo en clientes. Si bien es cierto que sí hay split phishing y algunos ataques más específicos que sí hemos visto en las organizaciones, pero que se hayan llegado a materializar como tal, pues tampoco ha habido un incremento exponencial, ¿vale? O sea, básicamente es insignificativo. Rodrigo me pregunta si es el mismo origen o causas. Esto, ahí no sé si termino de entenderte, Rodrigo, a qué te refieres. No sé, si elaboras un poco más ahí el texto, o sea, al final las causas raíz pues, son las mismas que estaba comentando, ¿no? Porque cuando hay un incidente, muy probablemente se pudiera haber evitado si ha habido ejercicios de red team anteriormente, porque sobre todo los últimos incidentes que están ocurriendo, o APTs, etcétera, están muy ligados a compromisos y a conseguir administrador de dominio, ¿no? Y a que la compañía en general no tenía los mecanismos suficientes para detectarlo a tiempo, que como decía antes, en general, pues estos tiempos son bajos, ¿no? O sea, desde que alguien consigue un compromiso hasta que consigue un administrador de dominio, pues pueden pasar incluso minutos porque está todo súper automatizado con herramientas, ¿no? E incluso esas herramientas cada vez son menos especializadas y me voy a casas como los BINs estos, ¿no? En la capacidad de escalar privilegios o de ejecutar acciones desde una perspectiva de atacante sin la necesidad de utilizar un malware como tal o un framework de explotación de vulnerabilidades, simplemente con PowerShell, con herramientas de sysinternals, con los llamados los builds, ¿no? Las capacidades que tiene y la flexibilidad que hoy en día ha generado los sistemas operativos me permiten escalar, conocer, reconocer, generar persistencia sin generar una sola alerta en un antivirus tradicional, ¿no? En la que voy a tener que ser detectado pues, por mecanismos más nuevos, como un EDR o como otras soluciones de este estilo.
que también, por otro lado, pues es otra de las problemáticas que existen, ¿no? La diferencia entre muchas veces alguien que está haciendo un red team y un administrador de sistemas son mínimas. Ejecutan PowerShell raros, ejecutan herramientas de sysinternals, se conectan con privilegios de administrador, cosas que pues un administrador puede ser alguien que está generando un incidente, ¿no? Y es a lo que se enfrenta día a día los equipos de respuesta ante incidentes internos de las compañías, la gente que está monitorizando eventos, etcétera, ¿no? Si es alguien legítimo o es alguien ilegítimo y cuánto de volumen tenemos de esto para ser capaces de controlarlo o no. Bueno, me he metido de lleno en las preguntas. No sé, aquí Gabriel, yo sigo respondiéndolas. Si ahí estás en mute, Sí, te de hecho veo había moviendo otra la boca. pregunta también ahí de Mario Arreaza que preguntaba sobre la estrategia de virtual patching, que no solamente Trend Micro la ha propuesto, habían otras empresas que ya la habían propuesto, sobre blindar los data centers para tener que evitar aplicar parches de seguridad de manera inmediata. Ah, bueno, esto a mí me parece una forma de solucionar el problema parcialmente. Cuando uno recurre a virtual patching, realmente lo que estamos tratando es de tapar un problema, pero no solucionándolo de raíz, ¿no? Es decir, tengo incapacidad para parchear y recurro a una solución que me hace virtual patching, etcétera. Es eso. Es decir, desde una perspectiva más teórica, ¿no? Esa es la visión. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Virtual Patching están aplicando los sistemas operativos, ¿no? Cuando antes de Windows 10, pues teníamos Emmet, por ejemplo, el software que desarrolló Microsoft, que al final lo que hacía era Virtual Patching desde una perspectiva de Microsoft. Si hablamos de DEP, por ejemplo, o ASLR, o hablamos de muchos otros mecanismos de seguridad y de protección, de desbordamientos de memoria o de protecciones en tiempo de compilación, etcétera, en el sistema operativo, y lo mismo que sea Windows o Mundo Unix, que al final aplican los mismos mecanismos de protección, es virtual patching también, ¿no? Entonces, el sistema operativo puede aplicar técnicas de virtual patching y está feo que use un fabricante de seguridad para aplicar virtual patching. Pues bueno, hay distintos sabores en esto, ¿no? Y cada responsable pues tiene también una opinión. Yo desde luego que estoy más por la labor de intentar solucionar el problema de raíz en la medida de lo posible. Es decir, mira, tienes que parchear y si no puedes parchear porque el sistema es legacy, ese sistema legacy tienes que migrarlo. Pero claro, eso es la teoría. En la práctica es, no, mira, perdona, es que esto, aquí hay 17 Windows 2000 sin fuera de soporte, el fabricante ya no existe, ha quebrado, esta herramienta no la podemos cambiar, va a tener que seguir así hasta dentro de 2 años, que salga presupuesto, que no sé qué. ¿Aplicamos Virtual Patching ahí? Pues bueno, puede ser un case corner en el que mejor eso que nada, ¿no? Aunque no es la única mecanismo de protección. Hay otros mecanismos que también habrá que aplicar, pues aislarlo, vigilarlo, etcétera. Es decir, el virtual patching no es como todo en seguridad, no es una bala de plata que vaya a solucionar el problema, simplemente tiene que ser una capa más de la cebolla, ¿no? Y ahí ya iríamos al concepto de seguridad por profundidad. Entonces, aísla, gestiona mínimo privilegio, aplica todas las medidas de seguridad que puedas y si además de todo eso aplicas virtual patching, pues mira, mejor que mejor. Pero básicamente debería de ir por ahí la estrategia. Germán me preguntaba por la falta de profesionales, si la tenemos en España, ¿no? En España también está ocurriendo exactamente lo mismo, así que si te quieres venir para acá, Germán, encontrarás una posición de CISO seguramente. A mí me preguntan todos los meses por lo menos 2 empresas. Hay una demanda muy grande, pero también creo que hay una pequeña burbuja, ¿vale? Tal es así que nosotros tenemos en España un tipo de titulación que no es universitario, pero tampoco es instituto, que llamamos formación profesional o grados superiores se llaman, pero para que os visualicéis, una vez terminas el instituto y antes de empezar a la universidad, es otro tipo de titulación que puedes hacer que dura 2 años. Este año es el primero en el que se ha aprobado una titulación de ciberseguridad, de tal manera que alguien que termine el instituto va a poder hacer 2 años de especialización de ciberseguridad en prácticamente institutos, sin una carrera. Entonces, yo creo que esta burbuja que estamos viviendo ahora, donde desde una perspectiva salarial, y aquí hago un poco de abogado del diablo, bajo mi punto de vista también los salarios están inflados, ¿no? Y si tú te comparas un profesional de ciberseguridad con un administrador de base de datos o con un administrador, no sé, de cualquier otra tecnología, vas a ver que el de seguridad está más arriba. ¿Qué pasa? ¿Que es más listo un administrador de firewalls que un administrador de Oracle?
Pues mire usted, no necesariamente. Lo que pasa es que la demanda y el número de perfiles es mucho más bajo, ¿no? O sea, hay una demanda tan alta y perfiles tan bajos que se han disparado y hay una guerra abierta entre las compañías por la contratación de este tipo de profesionales, lo que al final provoca que el precio que tiene que pagar pues, alguien que quiere contratar un servicio sea más caro, lo que implica que asegurar una compañía es más caro, lo que implica que los proyectos al final se hagan con peor calidad, contratando compañías más baratas, con profesionales menos cualificados, que si al final aquí hay un ecosistema, ¿no?, donde el mercado se ha ido regulando en base a la falta de profesionales y a día de hoy yo creo que estamos haciendo las cosas de una manera no óptima porque existe esta pequeña burbuja, por lo menos en España y en el resto de Europa, y que en algún momento, pues con esto de la titulación nueva, porque cada vez la gente sabe que hay más salida y quiere hacer este tipo de formación o ir por la vía universitaria, hacer un posgrado, ser un doctor, tener mucha especialización en seguridad y acabar haciendo carrera en seguridad. Entonces, habrá un momento en el que la curva se invierta y lo que haya será un excedente, ¿no? Y ahí, pues, como ocurre en cualquier otra profesionalidad, sobrevivirán los mejores y los peores, pues bueno, tendrán que, no sé, irse a hacer turismo. Quiero decir, nada que no haya ocurrido pues en cualquier otro sector, ¿no? Sí. Roberto Eh, preguntaba algo muy similar, preguntaba cómo veía el mercado de la ciberseguridad en el contexto actual de la pandemia. Bueno, yo creo que lo que hemos vivido es una digitalización desorbitada, donde muchos procesos que anteriormente eran analógicos se han digitalizado, ¿no? De repente, cualquier cosa que te requería acceso físico, firmar, que te cogieran la huella dactilar, no sé, que te hicieran una prueba de sangre, que sacrificaras allí mismo un unicornio, ahora se puede hacer online. Y eso ha pasado en 2 meses, ¿no? Entonces hemos pasado de un punto completamente radical en el aspecto físico a completamente relajado en el mundo digital. ¿Qué ocurre con eso? Pues que esa escalabilidad que se ha conseguido en 2 meses ha sido a base de abrir reglas en el firewall, abrir accesos por VPN, lanzar aplicaciones en nube, no sé, o sea, se ha disparado todo y se ha hecho tantos proyectos en tan poco tiempo que me pregunto yo, los responsables de seguridad, lo que habrán sufrido viendo como su firewall con 1000 reglas se han metido 7000. Sus VPNs con 300 usuarios ahora tienen 200.000. Y así con todo, ¿no? Es decir, y donde estaba pagando licencias para doble factor de no sé qué, pues la he cuadruplicado. Es decir, yo creo que ha habido una explosión digital que ha tenido que generar muchos gaps porque los equipos de seguridad no me creo que hayan sido capaces de acompañar esta digitalización desde una perspectiva de diseño, donde digan, oye, pues para hacer este proceso que has estado haciendo hasta ahora en forma analógica, para hacerlo en forma digital te va a hacer falta cifrar de esta manera, asegurar aquí, monitorizar allá, parchear a no sé qué, gestionar los usuarios así. Todo eso yo creo que se lo ha fumado todo el mundo, ha empezado. Bueno, pues básicamente así es como lo estoy viviendo yo, esto de o en mi opinión, la pandemia, ¿no? La digitalización, y con seguridad habrán contado, pues en la medida de lo que hayan podido responder los de seguridad. Rodrigo me pregunta por la forma de actualizaciones últimas de Windows abren la puerta o generan vulnerabilidades a nuevos ransom. Bueno, yo creo que el camino de Microsoft de forzar la actualización de seguridad es el bueno, porque al final es lo que debiera de hacer cualquier fabricante de seguridad, obligar y no dejar que sea el usuario el que decida si su producto es seguro o no. Yo creo que eso es algo que debería de ocurrir en todos los fabricantes, porque no es normal que mi hijo para jugar al Fortnite tenga que habilitarse el doble factor de autenticación y un administrador de sistemas de un banco no sea obligatorio. O sea, ¿cómo puede tener más seguridad un juego online que el que está gestionando, no sé, la base de datos de clientes de un negocio de una banca online? No es proporcional. Entonces, si tú eres, no sé, un fabricante de VPNs, tu solución de VPNs no debiera de venderse sin una solución de doble factor de autenticación. Es decir, no des la opción de que se conecte gente sin doble factor de autenticación. Esto no va de marcar un checkbox de quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Va de o lo haces así o no te conectas. Igual que no te conectas a un juego o igual que no te conectas, yo qué sé, a
200.000 cosas, que eso genera dolor y frustración en determinados colectivos. Es que para tener doble factor hace falta tener móvil. Es que que es que me da igual todo, que estamos hablando de seguridad, que es un principio, es que me da igual. Si hace falta poner un móvil, pues pongas un móvil. Y si no, pues vamos a inventarnos entre todos un dispositivo que valga 2 euros y que sea un token enano, como se llevaban los Busca hace 40 años, y que ahí te pongan el token de RSA. Así que lo que no se puede delegar en los clientes finales cosas tan importantes como que el producto sea seguro o un auténtico despropósito, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. De tal manera que si yo soy responsable de seguridad, ni siquiera me voy a tener que preocupar de forzar a mi CIO o de meter en un comité de gastos o no sé qué, que si doble factor o no doble factor, que no, que el producto me debe venir así ya del mercado, que no me lo vendáis sin eso. Que si me estáis vendiendo, estoy vendiéndome un coche sin airbag. Ese es mi punto de vista. Y perdonad que os estoy llorando un poco, pero como sé que sois todos de seguridad interna, en estos foros al final acabamos todos abrazándonos y dándonos mimos y queriéndonos, porque nos hemos enfrentado a los mismos problemas. Bueno, Rodrigo me preguntaba si era el mismo tipo de incidentes en pandemia o no. Sí, tal y como lo hemos vivido, son exactamente la misma casuística, ¿no? Acceso generalmente por una VPN, escala de privilegios, compromiso del directorio activo y propagación de un ransom, ¿no? Nada más específico, aunque sí sabemos que ha habido campañas más orientadas a hospitales, también sabemos que las había anteriormente y bueno, yo diría que esto de la pandemia es como el mundial. Al final lo único que facilita es que la propagación sea mayor y que alguien que quiere que pinchen en su enlace o que se ejecute un malware ha conseguido que el contexto, bueno, no lo ha conseguido él, pero como el contexto internacional es el mismo, en Chile, en España, en Estados Unidos, en Brasil y en China, estamos hablando todos de coronavirus y de COVID, pues con un solo mail va a tener éxito internacionalmente como lo tiene cuando hay el mundial, ¿no? El contexto del mundial de fútbol y los fraudes que hay cuando hay un mundial, pues también son muy similares. Empiezan a hacer ese tipo, cuando hay algún tipo de desgracia, de huracanes, etcétera. Al final, cuando se internacionaliza un contexto, pues los atacantes intentan aprovechar el rebufo para tener una tasa de éxito mayor, ¿no? Vamos a decir. Pero no elaboran un ataque más específico, por lo menos no en clientes normales. Sí podemos leer en prensa pues, que determinados laboratorios en Estados Unidos, en China, en Alemania, han sido atacados por algunas organizaciones que no se sabe muy bien quién está detrás para intentar encontrar, que están investigando en torno al COVID, etcétera. Pero estamos hablando de, vamos a decir, distintos niveles de adversarios, ¿no? Por un lado, la parte del cibercrimen, incidentes, ransom, etcétera, y por otra, pues tenemos a gobiernos, organizaciones y vaya usted a saber qué, con intereses mucho mayores y presupuestos ya inimaginables, ¿no? Entonces, también la disparidad ahí es completamente distinta entre unos y otros. Manuel Rojas, me da por compartir tu experiencia. Me gustaría que nos comentaras cómo ves desde tu experiencia profesional en España la relación entre la transformación digital, considerando, por ejemplo, el crecimiento exponencial del mundo cloud y los riesgos de seguridad de la información que muchas empresas eventualmente se relativizan pensando que la nube es la panacea. Pues ese es otro de los temas críticos, ¿no? Esa delegación de responsabilidad, que al final es lo que se está haciendo con el cloud, ¿no? Sobre todo con el entorno más SaaS, porque cuando es IaaS, pues hay una delegación, pero no tan mayor, pero cuando es puro SaaS hay plena delegación de responsabilidades, ¿no? Y también cuando hablamos de nube, hablamos de un término muy genérico. Y cuando la gente protección nube habla de nube, te pone los ejemplos de Microsoft, de Amazon, de los grandes players, de Google, etcétera, que tienen unos niveles de madurez de seguridad muy altos. Pero la nube no son ellos. La nube es cualquiera que te ofrece un servicio SaaS que puede estar en Wisconsin y tener el servidor debajo del PC no sé, desde el que está compilando lo que va a poner en producción y ofrecértelo como SaaS. Entonces, de la nube hay muchos sabores y bueno, pues sabéis que hay una alianza, la CSA, que tiene pues una forma de medir, de controlar, bueno, un framework de trabajo, vamos a decir, para garantizar que ese viaje a la nube que sea
estado haciendo en época de pandemia, que se sigue haciendo, que se ha estado haciendo también anteriormente, pues se hace de la mejor manera posible, ¿no? También teniendo en cuenta la vertiente de la privacidad, ¿no? De si yo como compañía con datos de residentes europeos puedo tener un viaje a la nube, de qué manera, ¿no? O, me puedo llevar esos datos a cualquier entorno o no. ¿Dónde están alojados? ¿Ese gobierno es friendly desde una perspectiva de privacidad o me estoy metiendo en la nube de un gobierno no friendly? Y por poner un ejemplo bien conocido como puede ser China, donde ellos pueden con una orden judicial acceder a tus servidores y tú no vas a saber nunca nada. Entonces, quiero decir, hay distintas legislaciones en distintos países, muchas maneras de viajar a la nube, ¿no? Podemos ir pues en triciclo, en bus o en un jet privado. Entonces, va a depender un poco el mecanismo que sigamos, las medidas de protección que tendremos que tener y necesitaremos basarnos pues, en este tipo de frameworks y también de algunas soluciones tecnológicas que provean de determinado tipo de visibilidad que algunas soluciones nube pues tampoco garantizan así directamente. Rodrigo, sí, esa le había respondido. ¿Cómo están preparando la irrupción de 5G y la disminución de la latencia que permitirá mucho más equipos conectados a mayor velocidad para controlar los ataques y niveles de seguridad? Mira, esto es una pregunta que me gusta, ¿no? Como alguien que trabaja en Telefónica, operador de telecomunicaciones. El 5G pues, es un cambio disruptivo desde una perspectiva tecnológica, protocolos, etcétera. Hay un trabajo muy fuerte en cuanto al equipo de seguridad que lo ha diseñado en la GSMA, en donde se están viendo pues, algunos ataques también ya más conceptuales que prácticos. Lo cierto es que de una perspectiva también de seguridad, el 5G genera retrocompatibilidad, como no podía ser de otra manera, con otros protocolos como 4G o con otros tipos de señalización, etcétera, 3G, 2G, y por ende, pues según vamos bajando su nivel de seguridad, ¿no? Pero bueno, efectivamente 5G sí que está concebido con unas características de seguridad mucho más potentes que las que se habían visto anteriormente, tanto pues en el intercambio de secretos, cómo se está negociando, ¿vale? Sí que hay algunos papers ya muy teóricos de potenciales vulnerabilidades, todas sobre todo muy orientados al downgrade a versiones anteriores. Esto es algo que va a ir cambiando, pues según se vayan metiendo cada vez más investigadores a revisarlo, por supuesto. Lo que sí queda claro y patente es que va a ser una revolución en cuanto a la latencia que comentabais, ¿no? Al edge computing que llaman, a la latencia, a que todo el mundo pueda tener sus dispositivos conectados directamente en Internet, ¿no? Hay un cambio disruptivo muy importante y que yo desde luego como enamorado muy alejado de todo esto. Excelente. Te pasaste, Alejandro. Muchas Sí, gracias. me pasé hablando, ¿no? No, no, increíble, te pasaste. Muchas gracias. Quiero decir, uno dice te pasaste porque lo hiciste muy bien. La verdad es que la pasó volando el tiempo. Podríamos seguir, bueno, y Nada, la gente va a seguir haciendo preguntas. Así que, no, pero bueno. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sabemos que ya es súper tarde, así que de verdad que fue muy bueno, enriquecedor haber escuchado tu experiencia. Quedaron preguntas probablemente, yo tenía un par, pero bueno, las dejaremos para otra ocasión. yo encantado de responderos en cualquier otro foro, en Twitter, donde sea, ¿no? Mi correo, plena disponibilidad. Gabriel, gracias a vosotros por invitarme. No he tenido la suerte de estar en vuestro congreso. Tengo esperanza de ir en algún año como humilde turista, vamos a decir, e invitado para ver allí qué No, ocurre. expositor. Pero tengo Ojalá muy este buenas año. referencias y sé que estáis haciendo un trabajo estupendo. No, muchas gracias. Ojalá esperamos poder hacer la presencial este año y si no, el próximo año yo creo que definitivamente sí. Así que Antes o después. Bueno, un pasaste. Muchas abrazo muy gracias fuerte a por todos. compartir contigo tu experiencia y tu conocimiento y todo. De verdad que fue muy enriquecedor para nosotros, para los del club. Y a los del club también muchas gracias por participar, por toda la... Estuvieron muy activos, yo creo, en nuestro segundo evento virtual recién, estamos recién aprendiendo, yo creo, ocupar todo esto en un mundo nuevo para toda esta nueva realidad, entre comillas. Sí. Así que nosotros nos volvemos a encontrar, como ya les dije, vamos a volver a hacer una elección del mejor
CISO del año 2019, así que tienen para votar hasta el 22 de julio. Los vamos a contactar a todos a través de correo electrónico. Y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, tenemos el viernes un meetup con David Marugán y tenemos la 8.8 Solidaria el 26 de junio solamente con keynotes, y lo único que pedimos a cambio es un aporte voluntario en ayuda de la Fundación para la Cura de la Hemiplegia Alternante de la Infancia. Así que nuevamente, Alejandro, muchas gracias, te pasaste, y nos vemos, ojalá presencialmente, en un próximo evento. Eso es. Un abrazo y nos vemos. Encantado. Chao. Y a los Chao, miembros del chao. club, muchas gracias y nos vemos en el próximo Club CISO del 22 de junio. Se pasaron. Gracias. Chao.